caminante. ¿Por qué somos tan ciegos para ver que el dolor nos lo causamos nosotros mismos? Siempre creí que yo era el del problema. Tal vez mi manera de ser tan aprensiva, siempre queriendo resolver los problemas de las demás personas, aun cuando no pidieran mi ayuda. Yo siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes miraba en problemas. ¿A dónde me llevó? A convertirme en una clase de monstruo. No te interesa en lo absoluto mi historia, ¿verdad? En realidad no hará ningún cambio, pero mi tiempo es infinito, por lo cual puedo escuchar tu historia mientras recorremos los 9 niveles. Parece que eres de las pocas almas que conocerá el 9º nivel. Deberías sentirte orgulloso. No sé a qué te refieras, pero esta es mi historia. Nací como muchos en los lugares más pobres de uno de los estados más pobres de mi tan amado México. Mi tan amado país estaba en una transición un poco anárquica. Con la llegada al poder del presidente Juárez, mi país cambió, pero el bajo mundo no tanto, ese en el que nací y crecí. En aquellos entonces, ser un niño de madre soltera era peor que ser un perro callejero. Al menos a los perros nadie trataba de violarlos constantemente. Así es, ese es uno de los tantos traumas que acompañaron mi niñez. Ser usado constantemente como el alivio sexual del cura de mi pueblo, sin poder decir nada, porque el muy infeliz me dijo que si hablaba de lo que ahí pasaba, iría directo al infierno. ¿Quién imaginaría que lo que me llevaría al infierno estaba cargado de una dulce y deliciosa venganza? Mi infancia estuvo llena de carencias, dolor y traumas porque no solo yo tenía que soportar violaciones. También mi pobre madre tuvo que sufrir lo mismo en silencio. En algunas ocasiones, para obtener algunas monedas para comprar algo para llevarnos a la boca, o para que nos protegieran, o porque no consiguió quien la protegiera. Por suerte, nunca más se embarazó. Solo fuimos ella y yo hasta que cumplí 15 años. Fue justo en mi cumpleaños que todo cambió. Mi madre había conseguido juntar para comprar un guajolote y algunos guisantes para hacer una comida especial festejando que su hijo había cumplido 15 años. En aquellos años era un gran logro llegar a la juventud y también a la edad adulta. Todo parecía maravilloso. Yo había conseguido poder trabajar en la hacienda de uno de los grandes caciques del pueblo, ayudar un poco a mi mamá y tratar de olvidar nuestro tortuoso pasado. Pero el destino tenía otro plan para nosotros. Mi madre termina de cocinar cuando nuestra puerta de madera fue abierta mientras una voz conocida decía: ¡Qué delicioso huele! ¿Qué es lo que festejamos? Era ni más ni menos que el animal que se hacía llamar Becario de Cristo, aquel que nos usó tanto a mí como a mi madre para saciar sus instintos carnales. Aquel ser despreciable llegó ebrio a nuestra casa, pero en esta ocasión no llegó solo. Lo acompañaba otra bestia con sotana. Los dos se notaban algo desconectados de la realidad por haber estado bebiendo horas antes. El becario le dijo a mi madre: «Deja lo que estás haciendo y ven a atendernos en privado». Mi madre trató inútilmente de disuadirlos, apelando a su sentido de la moralidad, diciéndoles que era un día especial para ella y para mí, consiguiendo solo el coraje de ambos hipócritas. Uno de ellos agarró a mi madre del cabello y empezó a arrastrarla hacia el cuarto contiguo. Yo no supe qué hacer y me paralicé por completo. Sentía algo tibio recorrer mi entrepierna mientras escuchaba los gritos de mi madre, tratando desesperadamente de luchar para evitar que yo tuviera que presenciar algo que había visto muchas veces en silencio a lo largo de mi vida, siempre sin decir nada para que ella no supiera que la acompañaba en su dolor. En un estúpido intento de valentía, corrí hacia ellos para tratar de defender a mi madre. Desgraciadamente, solo conseguí hacer que ambos me golpearan hasta casi matarme, para después violar a mi madre
mientras la golpeaban hasta matarla. Perdí el conocimiento y mientras estaba inconsciente, juro que tuve una extraña conversación con alguien. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó de un modo muy bizarro. Estos santos demonios, que siempre fingen combatir a los demonios, sin mencionar al que llevan dentro, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Ambas preguntas son irrelevantes. Solo te diré que antes de la llegada de estos pseudosantos, yo era venerado a lo largo y ancho de estas tierras. Ahora tú estás en ellas, invadiéndolas sin intención de hacerlo. No tengo idea ni siquiera de en dónde me encuentro. La tendrás, y si quieres venganza, solo debes venir nuevamente aquí con el cuerpo de aquel que más daño te hizo y arrancarle el corazón de su pecho, y mientras aún lata, devorarlo. Al hacerlo, me jurarás lealtad, y yo te daré lo que necesitas para castigar a todos los que desees. En ese momento, un frío desgarrador me sacó del trance en el que me encontraba. No podía ver bien. Aún estaba oscuro. Solo sentía agua corriendo en la mitad baja de mi cuerpo. Todo el cuerpo me dolía. Moverme era una tortura. Sentía rotos algunos huesos. Me dolía el cuerpo en general. No había un pedazo de cuerpo que no me doliera. Arrastrándome cual gusano, logré salir de aquel río donde me habían tirado. Busqué alejarme lo más posible del agua y de lo fría de esta. Me arrastré un par de metros hasta que encontré tierra seca. Me giré hacia el cielo. Ahí estaba una luna roja. No sé si eran mis heridas que me hacían alucinar, pero juro que la luna se convirtió en un rostro que me miraba fijamente mientras me desmayaba nuevamente. El sol y los ruidos de los buitres a mi alrededor me trajeron nuevamente a la realidad. El dolor me seguía matando. Mi vista aún estaba nublada. Aún así, traté de mirar en todas direcciones, tratando de ubicar el lugar en el que me encontraba. Me detuve lleno de horror al mirar el cuerpo de mi madre, tirado a unos pocos metros de mí. Ahí yacía desnuda. Le habían cercenado los pechos. Su rostro estaba completamente deforme de tanto golpe. Uno de sus ojos estaba a punto de salir de su cuenca. Eso, sumado a todas las fracturas que recibió al caer, crearon un ambiente siniestro, el cual creció al darme cuenta de que nos encontrábamos en la orilla de un río que corre debajo de un barranco en el cual fuimos arrojados como basura en espera de que el río o los carroñeros de la zona nos borraran por completo. Con un odio jamás antes sentido ardiendo en mi interior, cogí un pedazo de rama y apoyándome en él, logré incorporarme y caminé con dificultad por la orilla del río. El dolor era insoportable, pero el recuerdo del cadáver de mi madre, devorado por los buitres mientras yo no podía hacer nada, sumado a sus últimos momentos de vida llenos de gritos de dolor, daba a mi cuerpo la fuerza necesaria para resistir, para buscar venganza. Nunca había tenido un motivo para vivir, pero ahora lo tenía. Con mucha dificultad logré llegar a una pequeña caverna que estaba cerca de donde fui tirado. Como pude, junté algunas ramas secas y piedras de río para poder hacer una fogata. Arrastré hojas secas, algunas ramas y troncos para hacer una improvisada e incómoda cama que me permitiera recuperar fuerzas sin congelarme en el frío piso. Traté de dormir, pero en mi mente sonaba constantemente aquella voz que me ofrecía el poder para cobrar venganza. Comencé a alucinar, ya que mis heridas se infectaron. Sentí que moriría, y no podría vengar a mi madre, que moriría como el inútil que siempre fui. Mi cuerpo ardía por la alta temperatura. Afuera azotaba una fuerte tormenta. Solo se escuchaban los fuertes truenos cayendo al río. El viento soplaba con una fuerza descomunal. Mi fogata constantemente era atacada por el aire.
sentí como la vida comenzaba a abandonarme. Empecé a perder el conocimiento. De pronto, escuché una voz que provenía de la entrada de la cueva diciendo: «Solo perderás si te rindes». Levanté la mirada para ver de quién era la voz que me hablaba. Fue ahí que supe en ese momento que estaba a punto de morir, porque lo que se encontraba en la entrada era un enorme jaguar que me miraba fijamente. Traté de incorporarme, pero el cansancio y el miedo me vencieron, desmayándome en ese momento sin saber si lo que miraba era cierto. Mientras perdía el conocimiento, creí ver que aquel animal cambiaba de forma, pero ya no logré verlo de forma consciente. «Muchacho, ¿estás mejor?» «¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién es usted?» «Yo solo soy un leñador y cazador que te encontró mientras cazaba. Tuviste suerte de que te encontrara, algunas horas más, y hubieras muerto por el frío». «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» 3 semanas desde el día que te traje. Estabas muy grave. Por suerte para ti, tengo unas hierbas que curan todo. Y gracias a ellas, la libraste, amigo». No entendía nada, pero estaba agradecido, ya que aquel extraño hombre me había curado por completo. El dolor físico había desaparecido por completo. Solo faltaba sanar mi corazón. Pasaron un par de días sin mayores incidentes. Aquel hombre vivía en medio de la selva, en una pequeña cabaña, por lo que me sentía seguro de que nadie podría reconocerme. Aquel hombre era muy amable conmigo, me cuidaba y alimentaba. Una vez recuperado, le di las gracias y me dirigí hacia el pueblo. Esperé a las afueras del pueblo hasta que la noche cubrió por completo al pueblo, permitiéndome así entrar en él sin ser reconocido. En mi cabeza solo sonaban las palabras de aquel ser que me prometió venganza. No podía sacar sus palabras de mi mente. Me escondí detrás de la iglesia, en espera de que el silencio absoluto de la noche me indicara el momento perfecto para entrar. Llegado el momento, recorrí silenciosamente aquel edificio en busca del maldito que había hecho de nuestra vida un infierno. Al llegar a sus aposentos lo pude ver. Ahí estaba plácidamente dormido, como todo un angelito. Caminé sigilosamente hasta él. Desconocía quién más se encontraba, por lo que lo golpeé fuerte en la cabeza para poder sacarlo sin que sus gritos despertaran a nadie. Despertó después de algunas horas inconsciente. Había puesto un par de fogatas alrededor de nosotros para poder ver y para mantener alejado de nosotros a los depredadores. No quería morir sin haber cobrado mi venganza ni ver cómo algún depredador me arrebataba a mi presa. Él despertó con dolor y mucha confusión. No entendía en dónde estaba ni por qué se encontraba amarrado. Me miró fijamente y después de un par de minutos logró reconocerme. Me dijo: «Tú estabas muerto. ¿Cómo demonios sigues con vida?» «Vivo para terminar con tu vida. Ese es mi único propósito. Solo quiero verte sufrir». Antes de que siguiera hablando, comencé a golpearlo sin cesar. El maldito llorón imploraba por su vida mientras yo sacaba parte de la furia que tenía dentro de mí, al tiempo que pensaba si iba a poder arrancar su asquerosa vida de este plano. Lo golpeé hasta que mi puño comenzó a doler. Fue en ese momento en que saqué un cuchillo que me había robado de la iglesia, uno que venía oculto en un crucifijo. Irónicamente, lo iba a matar con su propia arma. Lo tomé por la ropa apuntando hacia su pecho. Me quedé paralizado por algunos minutos, hasta que su risa burlona me sacó de mi trance. Aquel bastardo se reía de mí. Además, se atrevió a decirme: «No tienes lo necesario. Es justo por eso. Por lo que no pudiste proteger a la ramera de tu madre. Fue también por eso que durante tantos años los usé a ambos para satisfacer mis necesidades. Solo eres un recipiente donde poderme venir cada vez que tengo antojo.
al igual que lo fue tu madre. Vamos, libérame y te perdonaré. Es más, te permitiré seguir siendo mi venidera». Sus palabras debilitaron por completo mi ser. Tenía razón. Siempre fui un inútil bueno para nada, que solo serví para causarle molestias a mi madre. Ni siquiera serví para protegerla. Lo solté y retrocedí un par de pasos para pensar las cosas mientras él reía como loco. Se burlaba de mí. Creo que es hora de morir. Al menos algún depredador cumplirá con la misión que el cobarde de mí no pudo. Seguro su sangre los atraerá en cuanto el fuego se extinga. «Deja de compadecerte, maldito saco de huesos». Era nuevamente la voz que me había estado hablando. «Ahí lo tienes, frente a ti, listo para ti. Está preparado para que puedas cobrar tu venganza. Solo arranca su corazón y devóralo mientras aún lata». Debo hacerlo. Debo dejar de ser un cobarde. Debo... Ya deja de hacerme perder mi tiempo. Estoy adolorido, y mientras más tardes en regresarme a mis aposentos más tiempo, te azotaré para que aprendas que tu lugar es hincado frente a mí, con la boca abierta. Así como se postraba tu perra madre. Su risa era el equivalente a 1000 dagas atravesando mi piel. No podía soportarlo más. Corrí hacia él y con toda la furia que había en mí, introduje el cuchillo en su piel. No sabía cómo, pero algo dentro de mí sabía exactamente cómo hacerlo, para no lastimar su corazón. El grito de dolor de aquel maldito fue como la más bella melodía que jamás escuché. Sin pensarlo más, arranqué con mis propias manos su corazón, y mientras aún latía en mis manos, comencé a devorarlo, mientras me deleitaba con su mirada llena de dolor y miedo, al tiempo que su vida comenzaba a extinguirse. Una risa diabólica se escuchó a los alrededores, mientras yo seguía masticando su carne viva. Con cada mordisco, la risa se intensificaba. Al principio sentí cierta repulsión por el sabor de la carne cruda y viva. La expresión en el rostro de aquel maldito me hacían la tarea aún más difícil. Pero mi cerebro entró en acción, llenando mi mente de las imágenes de este maldito usándome como si de un objeto se tratara. Del bastardo violando y golpeando a mi madre. Con cada imagen, el sabor de su corazón se hacía más y más delicioso. Al mismo tiempo, la risa se iba acercando. Entré en un extraño frenesí. Las imágenes se entrelazaban en mi mente. El sabor, el dolor, el miedo, el odio. Todo al mismo tiempo. Una ola de imágenes y sensaciones. Una tras otra. De pronto todo se detuvo de súbito. Su voz me sacó del trance, diciéndome con una voz aterradora: «En realidad, no creí que lo hicieras. Casi pude apostar a que vivirías el resto de tu vida utilizado por ese delicioso bastardo. Bueno, él no, su alma». Con mi rostro lleno de sangre y con una extraña valentía, cero característica en mí, caminé hacia la oscuridad de donde provenía la voz, solo para preguntarle: ¿eres tuya esa voz que me ofreció el poder para vengarme a cambio de devorar el corazón de este bastardo? Permíteme presentarme. Durante mucho tiempo fui considerado una deidad de esta parte del mundo hasta que llegaron estos bastardos. Mi último pueblo me conocía como Tezcatlipoca. ¿Tezcatlipoca? Ese nombre se me hacía muy conocido, pero no lograba recordar por qué. Él siguió con su presentación. Mi pueblo sufrió la invasión de estos malditos. Les impusieron su dios, sus costumbres, sus creencias y sus miedos. Mi pueblo era vasto, enorme, capaz de una maravillosa grandeza. Sé que te han dicho que nos conquistó un gran guerrero, pero déjame contarte un secreto. Nos conquistaron la traición, la suciedad y la cobardía, la traición de nuestro propio pueblo con la falsa creencia de una mejor vida, la suciedad de un pueblo asqueroso que jamás se bañaba.
lleno de enfermedades mortales y la cobardía de un pseudo guerrero que utilizó las artimañas de otra traidora para burlar las creencias de un fiel Huey Tlatoani, fiel creyente de las buenas costumbres de su pueblo guerrero. Después de eso, los dioses fuimos olvidados, y algunos, como yo, hemos vivido en la sombra en busca de fieles guerreros que nos ayuden a cobrar venganza. Lo interrumpí con un extraño y nuevo coraje en mi voz. Yo no soy un guerrero. Toda mi vida he sido un cobarde que no tuvo ni lo necesario para salvar a su madre. Su voz enfurecida silenció mis palabras, mientras el suelo a nuestro alrededor temblaba con cada palabra que decía, gritando continuo. No eras un guerrero, eras un cobarde que no merecía tener el linaje que corre por sus venas. Pero ahora que actuaste como un verdadero descendiente de la raza mexica, tendrás el poder que me resta para poder vengarte. Podrás unir a más a nuestra causa y te convertirás en una maldita leyenda. Tendrás el poder de transformar tu cuerpo en cualquier animal nativo. Tu fuerza será la misma que la de 20 hombres adultos. Podrás ver no solo con tus ojos, también con los de la fauna nativa. Usar sus cuerpos a placer para ver y sentir lo que ellos. Te convertirás en mi nuevo nahual. ¿Sabes? Antes me preocupaba ir al infierno, pero nadie me dijo que para no ir, yo debería vivir uno antes de morir. Seré con gusto tu nahual, mi señor. Me hinqué frente a su oscura figura. Solo podía ver sus ojos color verde, esmeralda, brillando. Con su enorme e imponente silueta, agaché mi cabeza reverenciándolo. Ahí sentí cómo su mano se posó sobre mi nuca y con una voz más serena dijo: hay un lugar especial al que irás cuando mueras. Para llegar a él, deberás devorar tantos corazones impuros como te sea posible. Recuerda que esa es la única regla que jamás deberás romper. No puedes lastimar a gente inocente. Al levantar la mirada, todo había vuelto a la normalidad. Mi señor había desaparecido, pero yo no me sentía como antes. Ahora mis sentidos eran más agudos. De manera abrupta, llegaron a mí sonidos e imágenes provenientes de todos lados, desorientándome por completo. Traté de sujetarme de un árbol, y al hacerlo, le arranqué un gran pedazo como si de pan se tratara. Tardé un tiempo en acostumbrarme a mi nuevo mí, y al hacerlo, puse la mira en practicar lo que mi señor me había obsequiado, y para ello teníamos a un ganador, el sucesor del bastardo, que me dio esta nueva oportunidad al cederme no tan voluntariamente su corazón, mismo que había también sido partícipe de la muerte y violación de mi madre. Caminé oculto entre las sombras hasta llegar a la copa de un gran árbol que se encontraba afuera de su iglesia. Usé a las aves de la zona y un par de roedores para ubicar exactamente en donde se encontraba aquel bastardo. Al caer el silencio absoluto de la noche, me arrastré como serpiente hasta la habitación donde el infeliz dormía plácidamente. Cuando entré a su habitación, el infeliz despertó alertado por alguna misteriosa razón, pero de nada le serviría. Agarro una silla y trato de matar a una simple víbora, que frente a sus ojos se transformó en un lobo que con su poderoso hocico destrozó fácilmente esa vieja silla. Me convertí en hombre frente a él, mientras persignaba su rostro, me mostraba su cruz y bajaba cuanto santo se le venía a la mente. Caminé lentamente hacia él, mientras el cobarde se orinaba. Su voz se hacía más y más temblorosa a cada paso que daba hacia él mientras le decía: ¿No me recuerda, padre? ¿Acaso no recuerdas a aquel niño que violaba constantemente junto a su predecesor? ¿Tampoco recuerdas cómo nos violaron
y arrojaron, peor que basura, al voladero. Antes de que pudiera articular palabra, transformé mi cuerpo en un jaguar y comencé a devorarlo, lentamente mientras gritaba con desesperación, suplicando por su asquerosa vida, mientras me deleitaba con su podrida pero deliciosa carne. Con él inicia la caza de malditos violadores, asesinos, cobardes que se ocultan bajo la cruz. Ese fue el inicio de mi redención, misma que me trajo hasta aquí, donde ahora nos encontramos. No te preocupes, eres un alma inusual. Y ese nivel del infierno al que nos dirigimos será muy apropiado para ti. Síguenos, comparte y dale like.